Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Lady Wine. Hoy tenemos un tema muy especial que combina dos de nuestras pasiones, el vino y el idioma español. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas palabras en español suenan de una manera particular, especialmente cuando hablamos de vino? Pues hoy vamos a explorar los sonidos únicos del español y cómo se relacionan con el mundo del vino. No olvides suscribirte al canal para más contenido como este. ¡Vamos allá! Sonidos con la B y la V. En español, la B y la V se pronuncian de manera similar y en la mayoría de los casos se consideran fonéticamente iguales. Ejemplos en el mundo del vino donde podemos encontrar tanto la B como la V: bodega, vino. Sonidos con la C, Q, K y Z. La C, su sonido puede ser fuerte, como una K cuando va seguida de las vocales A o U o de una consonante, y suave interdental cuando va seguida de las vocales E o I. Por ejemplo, cava, cosecha, cebolla, rocío. La Q suena como una K fuerte y siempre va seguida de la letra U. Solo se usa con las vocales E e I y la U es muda, es decir, no se pronuncia. Por ejemplo, quemado, 15. La K, aunque no se usa con frecuencia en español, tiene el mismo sonido que la C seguida de las vocales A o U o de una consonante. Por ejemplo, kilo. La Z tiene el mismo sonido que la C suave interdental cuando va seguida de las vocales E o I. Por ejemplo, zarcillo, zinfandel, zona. También podemos encontrarla como última letra de una palabra. Por ejemplo, Jerez. Sonidos con la J y la G. La J tiene un sonido fuerte que no existe en muchos idiomas y se pronuncia como una H aspirada. Palabras como Rioja, Jerez, Verdejo, joven y Jumilla son ejemplos donde encontramos este sonido. La G tiene tres sonidos diferentes. Una pronunciación suave, como una G suave, cuando va seguida de las vocales A, O y U o de una consonante. Una pronunciación suave sin pronunciar la U cuando va seguida de los grupos consonánticos UE o UI. Y una pronunciación fuerte, idéntica al sonido de la letra J, cuando va seguida de las vocales E e I. Palabras como garnacha, Miguel, guerra, generoso y girar son ejemplos donde encontramos estos sonidos. Sonidos con la Y y edge. La Y puede tener un sonido vocálico cuando está al final de una palabra o cuando está sola, siendo igual al sonido de la vocal I. Cuando la Y va seguida de una vocal, se pronuncia como un sonido consonántico. Por otro lado, la EY tiene un sonido consonántico similar a la Y en español y se pronuncia de manera similar. Y con sonido vocálico, I, hoy, soy. Y con sonido consonántico, yo, mayo, yema. Elle con sonido consonántico, botella, lloro, lluvia. Antes de continuar con el vídeo, quisiera recordarte la importancia de suscribirte al canal. Si aún no te has suscrito, te invito a hacer clic en el botón me gusta y formar parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. Continuamos. Sonidos con la ñ. La ñ es una consonante
única en el idioma español y no se encuentra en otros idiomas. La ñ se pronuncia al combinar la n con una tilde sobre la letra y su sonido es similar al sonido GN en italiano. Algunos ejemplos de palabras en español que incluyen la ñ relacionadas con el mundo del vino son añada, viña, España. Sonidos con la H. La H en español es una letra que generalmente es muda, es decir, no se pronuncia en la mayoría de las palabras donde aparece. Se mantiene muda tanto al inicio como en medio de una palabra, como en los ejemplos hola, herbáceo, ahora. Sonidos con la R. La R en español tiene dos sonidos distintos. Uno fuerte al inicio de una palabra y cuando es doble, por ejemplo, reserva, roble, Rioja, barrica, y otro débil en todos los demás casos, por ejemplo, fermentación, corcho, sabor. Sonido che. El sonido che en español se produce mediante la combinación de las letras C y H en una sola sílaba. Es una combinación consonante que tiene un sonido fuerte y característico. Un ejemplo en el mundo del vino donde podemos encontrar el sonido che es la palabra champán. Sonidos con la doble C. Por último, en español, cuando encontramos la doble C seguida de las vocales E o I, la primera C se pronuncia de forma fuerte, como una K, mientras que la segunda C se pronuncia de forma débil. Por ejemplo, la palabra dirección. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido sobre algunos de los principales sonidos del español. Si queréis seguir aprendiendo sobre vinos españoles y la lengua española, no olvidéis darle me gusta al vídeo, suscribiros al canal y compartirlo con otros amantes del vino y del español. ¡Hasta la próxima! ¡Salud!